Muy buenas tardes a todos, bienvenidos, espero que se encuentren muy bien. Estamos a esta hora de la tarde, como todos los días, haciéndote compañía desde la pantalla de Canal 13, unidad que depende de nuestra cooperativa de energía eléctrica de Zapala, compartiendo la información local. Y como siempre te agradecemos por estar también ahí del otro lado, porque así como te hacemos compañía, que estés del otro lado a nosotros también nos gusta, y que compartas toda la programación durante todo el día del canal local. Te cuento que a esta hora de la tarde tenemos aquí en el centro de la provincia de Neuquén, en nuestra hermosa Zapala, el cielo parcial nublado, la temperatura máxima 24 grados, una jornada realmente hermosa la de hoy. La temperatura mínima 11 grados, viento de 26 kilómetros en la hora, ráfagas de 33 kilómetros del sector sudoeste, presión en hectopascales 1013. Mitad de semana hermosa, arrancamos diciembre y diciembre siempre trae días lindos, así que esperemos que este tiempo bueno se quede, aunque una lluviecita tampoco nos vendría muy mal. Recuerden que en esta época comienzan las tormentas eléctricas y por ahí nos preocupa también, sobre todo para la zona cordillerana y los bosques nativos de nuestra provincia, pero vamos a disfrutar de estos días lindos que nos toca vivir por aquí, por el centro de la provincia. Arrancó también la temporada de turismo, así que en breve te vamos a estar comentando algo con respecto a eso también. Por ahora, en este primer bloque, vamos a escuchar nuevamente al responsable de la Liga de los Derechos Humanos de la provincia del Neuquén, Luis Alvarado. Hace unos días estuvimos dialogando por una problemática que tenían dos madres solteras aquí en nuestra ciudad, y estamos hablando del problema habitacional, un problema que incluso las mismas autoridades de nuestra ciudad lo reconocen. Es una necesidad realmente y hay una demanda muy importante con respecto a lo habitacional aquí en nuestra ciudad. Estas dos mamás habían usurpado, bueno, uno de esos casos se resolvió gracias a la mediación, al diálogo de parte de los derechos humanos y del Ejecutivo también, que tuvo la predisposición para charlar, para discutir este tema y llegar a una solución sin tener que llegar al desalojo que estaba previsto para estos días, justamente a una de esas familias. Lo vamos a escuchar a Luis, que nos cuenta cómo se resolvió y cómo está el otro caso, porque queda un caso más pendiente, digo, de estas dos familias. Después, si hablamos de problema habitacional, como les decía anteriormente, hay una gran demanda. Luego de unos días nos volvemos a encontrar con Luis Alvarado, responsable de la Liga de Derechos Humanos de la provincia de Neuquén. Luis, buenos días, ¿cómo le va? Bueno, con buenas noticias, ¿no? Con respecto a estas dos mamás, o al menos por una, que estuvimos hablando hace unos días atrás, que necesitaban una vivienda, estaban en una situación complicada. Cuéntenos cómo están actualmente. Bueno, con una buena noticia, porque nos pudimos juntar con el Poder Ejecutivo, la reunión que veníamos pidiendo en la última nota, que teníamos un acta cumplida, y bueno, hablar del tema específico de estas mamás, de buscar una solución en esta plena pandemia que tenemos, en un diciembre que se va a venir complicado, y con una orden de desalojo que digamos que ya dejaría de existir, por lo menos los acuerdos que hemos tenido, que el municipio va a cumplir lo que firmó en buscar fabricarle el módulo a esta mamá para que se pueda mudar y descomprimir esto, digamos, que como primera etapa nos parece bien, porque es lo que se había hablado y lo que se tiene que respetar. Tenemos mamás que tienen hijos, tienen menores y están siendo vulnerados sus derechos. Más allá que ellos los planteen que la usurpación es un delito, nosotros como organizaciones no lo vemos un delito, porque el que realmente está cometiendo el delito es el Estado, el Poder Ejecutivo, en dejar de estado de abandono. Eso también tiene condena. No solamente tomarse una vivienda o tomarse un terreno es un delito. También cuando vulneran los derechos, y más cuando es el Poder Ejecutivo o el Estado. Hablábamos en su momento de dos familias distintas. ¿A las dos se le solucionó el problema habitacional? A la primera, con la que lo vinimos a buscar, ese tema está solucionado, y la otra, bueno, estamos
esos fueron por otro lado, digamos. Ahí hay seguro que nosotros nos vamos a juntar con la Defensoría del Pueblo, porque ella fue la que tomó el caso y nosotros nos venimos a enterar después, pero no hay estudio. Acá el Ejecutivo nos dice que no había un estudio, no iban a ver a esa mamá, no sabía que existía. Bueno, es lo que venimos planteando. La pésima comunicación que existe, creo que esto va quedando en evidencia, y como decimos, los que pagan los platos rotos son estas madres que muchas veces llegan por necesidad, digamos. Tampoco tomarse un terreno, tomarse una vivienda no es lindo, porque también quedas estigmatizado. Entonces a nadie le gusta vivir en las tomas y a nadie le gusta andarse tomando vivienda. Pero la necesidad y la crisis habitacional que estamos viviendo en la provincia es lo que está marcando este reflejo. Nosotros en Neuquén tenemos más de 70 tomas, tenemos una gran toma que es la Casimiro Gómez, que se está negociando para sacar a los vecinos, pero en qué situación no sabemos, digamos, se siguen tomando. Esto es, nosotros lo planteamos en Neuquén, a algunos concejales del oficialismo, que no era porque se van yendo los vecinos de la Casimiro Gómez, porque no necesitaban, se van porque hacía mucho frío, hay que estar en las tomas. Ahora que salió el sol, cambió el clima, bueno, estamos viendo que se siguen tomando los terrenos porque no hay una política definitiva, o qué se va a hacer, o cuál va a ser lo que quiere hacer la provincia con las tomas. Hay una toma en Junín de los Andes, hay tomas en Añelo, hay tomas en Zapala, en Plotier, en Centenario, donde mirás por lado de la provincia tenés una toma. Entonces no es que todos los vecinos se pusieron de acuerdo. Hay una necesidad y, como te lo dije anteriormente, la ausencia del Estado se está notando más. Y no solamente la ausencia del Estado provincial, sino también el nacional. Bien. Justamente le iba a consultar si esta problemática de las tomas se reflejaba en varias localidades de la provincia, pero bueno, me lo acaba de afirmar. Y bueno, aquí en la ciudad de Zapala también en su momento, y siempre, creo que siempre pasa que es una cuestión de que los vecinos se pongan de acuerdo para reclamar el mismo derecho, me parece. Pero la necesidad habitacional es un grave problema que tenemos, por ejemplo, aquí en la ciudad de Zapala, ¿no? Sí, y se va a incrementar más, porque tenemos un problema económico, tenemos un país, un gobierno que recibe el país en crisis, una de las peores crisis que ha resistido Argentina. Hay que reinventarnos de nuevo, reinventar nuestra economía, a seguir avanzando, y en las provincias, por ejemplo Neuquén, que es la provincia energética del mundo, que es el corazón, bueno, no somos Dubái, ya nos estamos dando cuenta, ya no es lo que los vendían. Esto se está cayendo a pedazos, este discurso. Bueno, veremos cómo empezamos a generar esto de la economía local, en apoyar o ver como ciudadanos. Pues es un trabajo de todos, pero sí lo que tenemos en este momento y que nos ha demostrado esta pandemia en Neuquén en estos momentos es la grave crisis de vivienda, que se venía marcando, se venía diciendo, las organizaciones lo veníamos diciendo, pero con esto de la pandemia, el vecino que no podía trabajar o no le pagaban el medio sueldo, no puede pagar el alquiler. Y eso lleva que o come o se va a una toma. Capaz que él nunca pensó ir a una toma. Pero bueno, la situación lo lleva a eso. Y creo que eso el Ejecutivo del municipio lo entendió. Nosotros no estamos de acuerdo que se diga cuando usurpar es un delito. No. Porque el delito también lo hace el Estado. También lo comete el Poder Ejecutivo. Porque ellos son elegidos para gobernar y administrar el Estado. Bueno, hay prioridades. Y creo que una de las prioridades es esto, tener una política seria de vivienda, pero no solamente en el municipio de Zapala, sino a nivel provincial. Luis, me queda una duda con respecto al segundo caso donde, digamos que intermedió la Defensoría del Pueblo. Uh-huh. Si ellos intervinieron, debe haber habido alguna reunión, alguna mediación con ambas partes. ¿Tienen conocimiento si esto sucedió? Nada, por eso. Fue una intervención, se saltaron varios procedimientos, digamos. Primero, vos fíjate que... O sea que este segundo caso seguiría complicado como al principio. Claro, bien. Pero eso se puede ir hablando. Digamos, nosotros lo que queríamos era una mesa de diálogo con el municipio y plantear estas cosas, porque muchas veces se saltan los pasos, se saltan los procedimientos, que no está la persona, que esto, que si quiere vivir, capaz que... Esas casas están hace más de 9 meses, lo que me hicieron las compañeras, que están entregadas, digamos. Tenían que haberse habitado por necesidad, por lo que sea, pero tiene que haberse hecho ya. Pero bueno, ellos hacen distintos planteos sobre lo que la adjudicaria de las casas, pero lo de la segunda compañera creo que es un tema para charlarlo, digamos. Bien. Ver en qué estado está. Como te digo, nosotros nos convocaron por un caso específico
Y bueno, viste, cuando convocan una organización se empiezan a sumar montones de casos. Sí. Entonces también uno como organización tiene que tener un orden y prioridades. Digamos, el diálogo político siempre lo somos tratar de construirlo como organización, más allá que el color político que esté, porque estamos defendiendo los derechos básicos de una persona que están enmarcados en la Constitución. No es que a nosotros se nos ocurre. Por eso que para volver a ser reiterativo con el tema, cuando se habla de usurpación, hay que preguntarse quién es el que vulnera, quién es el que hace primero el delito, porque esa persona, esa familia la acorralan, en vez capaz que le hubieran solucionado el tema. Yo lo dije el otro día, me lo volví a confirmar la secretaria de gobierno. Esta señora tenía entregado el terreno en el 2015 y no le habían notificado desde el municipio. Digamos, ahí hay que dejar de hacer las cosas, digamos. ¿Cómo no vas a poder notificar? Zapala no es tan grande, ¿eh? No estamos hablando de Gran Buenos Aires o Capital Federal o de Córdoba, que son ciudades, te puedes ir, se entiende. Pero Zapala no tiene esa geografía. Entonces, eso también trae problemas. Terminamos en esto. En una toma de vivienda, capaz que Zapala pudo, cuando en el 2015 le hubieran entregado su terreno, capaz que ella pudo haber construido 2 piezas, o como toda madre, que empiezan a hacer sus cosas de abajo, pero sabiendo que eso va a ser de ella y va a ser de su hijo, y va a poder vivir mejor. Pero bueno, no se hizo, se cometieron esos errores, y bueno, lo encontramos que ella tuvo que tomarse la vivienda para poder estar mejor, para estar con su hijo. Luis, bueno, seguramente este caso va a llevar un poquito más de tiempo. Esperemos que no llegue a lo legal tampoco, porque ahí se extienden mucho más los plazos y es mucho más, un poco más cansador también, ¿no? Para la familia que está necesitando una solución ya. 2 familias, porque tenemos la familia que usurpa y tenemos la familia, la mamá, que es beneficiaria con esa casa. Entonces, por eso yo lo planteo, hay un conflicto de pobres. Nosotros lo que le planteamos al Ejecutivo, que nuestra intención como organización no es judicializar, por eso apostamos mucho al diálogo, y también, siendo claro, ellos son responsables del gobierno. Ellos se fueron a elecciones, ganaron y les corresponde a ellos administrar el gobierno. Pero nosotros estamos como organización para garantizar los derechos a los vecinos. Eso tiene que quedar bien claro en esta conversación. De esta manera compartíamos la información, escuchábamos a Luis, a quien le agradecemos por haber charlado nuevamente con nosotros y estuvo estos días aquí en la ciudad de Zapala hasta que se resolvió este conflicto. Esperemos también que la otra mamá que está atravesando esta misma situación lo pueda resolver en el corto plazo sin tener que ir a la vía legal, que ahí ya se hace un poco más extenso y es un poco más estresante, por decirlo de alguna manera también. Así que esperemos que se pueda resolver. Vamos a ir a una pausa y enseguida regresamos con más, porque se están llevando adelante actividades lindas en el marco de el Día de las Personas con Discapacidad, que es mañana 3 de diciembre. Enseguida te contamos.